Buenas tardes, jóvenes de Quinto Perito Contador. Es un gusto poder trabajar con ustedes a esta hora de la tarde, el día miércoles 21 de julio, la clase de la primer guía del curso de Finanzas Públicas. Eh, Recordemos que ya estamos sobre el cuarto bimestre, por lo que les quiero suplicar, les quiero pedir que puedan poner todo su empeño, todo su esmero, toda su dedicación para que ustedes puedan ganar su grado, ¿verdad? Para que puedan ser promovidos, para que ustedes puedan aprender, puedan comprender y puedan estudiar este curso tan importante que les va a servir para el desarrollo de su vida profesional ya en un futuro muy cercano para que ustedes puedan desempeñar sus funciones de manera técnica en donde ustedes van a laborar, ya sea para un patrono o ya sea poniendo su propio negocio, su propia oficina de servicios técnicos. Entonces, bienvenidos todos a esta clase, la clase número 1. Vamos a tener 4 clases a lo largo de este bimestre. Esta es la primera de las 4 y vamos a empezar de lleno. Vamos a platicar de unos temas que ya los hemos conversado antes, eh, pero no a profundidad. Y a lo largo de este bimestre vamos a platicar acerca del tema de los impuestos. Y vamos a empezar con generalidades, las que vamos a ver el día de hoy, generalidades de todos los impuestos, y en las siguientes guías pues vamos a desarrollar impuestos plenamente específicos. Entonces, para el efecto voy a compartir acá mi pantalla con la guía número 1 y vamos a hablar de los tributos en Guatemala. Entonces, como antes habíamos platicado, recuérdense que no es lo mismo decir tributo que decir impuesto, que decir contribución o que decir tasa, sino el tributo engloba todos los demás, ¿sí? Y es todo el sistema de recaudación que le ayuda a Guatemala a poder desarrollar sus funciones netas del país para que pueda eh, prestar todos los servicios a los cuales está plenamente obligado. Entonces vemos que al hablar de tributos, los tributos se pueden clasificar en impuestos, tasas y contribuciones. O sea, son 3 clases de tributos que existen en Guatemala. Eh, Están los impuestos, que vamos a ver su propia clasificación. Están las tasas, que vamos a ver las clasificaciones de los mismos. Y están las contribuciones, ya sea contribuciones por mejora o también contribuciones especiales, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a desarrollarlo en esta clase. Obviamente existe un marco legal que nos establece o nos ayuda a poder comprender y a poder desarrollar todo el sistema tributario guatemalteco. Entonces existe este decreto emitido por el Congreso de la República, el decreto 6-91 del Código Tributario. Este código nos va a, a dar todo el contenido de tipo legal, todo lo que no es permitido, todas las disposiciones, sanciones, multas, todas las definiciones. También nos da referencias de toda la materia tributaria y entonces se puede clasificar de acuerdo a los artículos que se mencionan en el Código Tributario. Y para eso pues vamos a estudiar el Código Tributario. Vamos a compartir el Código Tributario aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar
y puedan comprender qué son los tributos y los impuestos. Entonces, el número de decreto es el 6-91, emitido por el Congreso de la República de Guatemala, ¿sí? Entonces, los considerandos, vamos a platicar un poquito acerca de ellos. Pues el objeto primordial, ¿verdad?, de poder emitir este código tributario es para evitar arbitrariedades, ¿sí? Evitar también abusos de poder y normar, o sea, establecer leyes, normas, principios, políticas de relación entre la administración tributaria o el fisco y todos los sujetos pasivos, en este caso todos los que están contribuyendo, todos los contribuyentes, todos los que aportan a la administración tributaria. Entonces, para eso es que se creó este decreto, ¿sí? Para evitar suposiciones, para evitar que alguien sea favorecido, para establecer las políticas, para establecer las normas, para establecer los principios de la relación que va a tener la administración tributaria con el contribuyente. Entonces es bien importante. Recordemos que la única entidad que puede emitir decretos y leyes, pues obviamente es el Congreso de la República, ¿sí? Es el único encargado de establecer las bases. ¿Qué bases? Bueno, las bases para poder recaudar los impuestos, o sea, cómo van a estar las normas, ¿sí? Cómo se va a estar establecido y todo lo relativo a la base imponible y al tipo impositivo. Cuando hablemos de base imponible es sobre qué cantidad se va a calcular el tipo impositivo, y el tipo impositivo pues es un porcentaje al que se le va a aplicar la base imponible para poder obtener lo que se debe de contribuir a la administración tributaria. Los otros de los considerandos pues son importantes y se les debe de dar la lectura correspondiente. Les voy a pedir, les voy a solicitar que el día de hoy ingresen a la página de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria, y descarguen su código tributario. Ahí aparece el código tributario actualizado. Por favor, que lo tengan siempre disponible, siempre a la mano, porque les va a servir tanto para este curso como para los siguientes años y también para el desarrollo de su vida profesional. Entonces es bien importante que ustedes puedan tener a la mano este documento que es sumamente importante. Entonces, léanlo, estudienlo. Yo voy a citar algunos de los artículos para podérselos explicar, y vamos a ir de lleno, vamos a entrar al artículo número 9. ¿A qué nos habla el artículo número 9? Pues vamos a leerlo, ¿sí? Porque la ley debe de leerse tal y como está escrito, ¿sí? Para poderse comprender. Entonces, empecemos. Los tributos. Según el artículo 9, ¿qué son los tributos? ¿Ya? Queremos una definición de qué son los tributos, entonces el artículo 9 nos da ese concepto, ¿sí? De la definición. Entonces, tributos nos dice que son todas aquellas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige. O sea, viene el Estado a través de la administración tributaria, va a exigir, ¿sí? A través de este sistema, que usted cumpla con sus obligaciones tributarias, ¿ya? Obviamente, usted no tiene que pagar de más, ni se le carga más a usted, sino el sistema tributario es un sistema justo, un sistema equitativo, que el que más gana, más paga. Así. Y tiene su principio también de legalidad. Lo platicábamos en clases anteriores. El principio de justicia, el principio de equidad. Entonces, acá un tributo, cuando ustedes les pregunten, ¿un tributo qué es? Bueno, un tributo son todas aquellas prestaciones de dinero o recursos económicos que el Estado le exige a los contribuyentes, a los que están
afiliados a ciertos impuestos. O sea, usted no va a pagar todos los impuestos, usted va a pagar los impuestos a los que usted esté afiliado, ya sea, hablemos de los impuestos directos, pero también va a pagar los impuestos indirectos, ¿sí? ¿Y para qué es que se van a cancelar todos los impuestos, las tasas y las contribuciones? Bueno, todo esto ¿para qué? Para que el Estado pueda obtener recursos y él pueda financiarse a través de la obtención de estos recursos y pueda cumplir con sus obligaciones de brindar salud, de brindar educación, de brindar seguridad, de brindar justicia, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es el tributo, ¿sí? Todo el dinero que el Estado exige, porque es su poder exigir. Si no existieran los tributos, el Estado no tiene manera de cómo financiarse. Entonces, es bien importante que nosotros como futuros contadores sepamos si tenemos que pagar impuestos, si tenemos que pagar una tasa, si tenemos que pagar una contribución. Entonces, es bien importante que sepamos que es un tributo. Luego, pues, el artículo 10 se nos menciona las clases de tributos que existen en Guatemala y es bien importante poder determinar estas clases de tributos, ¿sí? La número 1 dice, los tributos son impuestos, ¿ya? Más adelante vamos a definir qué son los impuestos. También dice que los tributos son arbitrios o tasas y número 3 dice que los tributos también pueden ser contribuciones especiales o contribuciones por mejoras. Entonces, hablemos de 3, impuestos, arbitrios y contribuciones. Son las 3 clases de tributos que existen en Guatemala. ¿Qué es un impuesto según el artículo 11 del Código Tributario? Bueno, un impuesto dice que es un tributo, ¿sí? Que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Bueno, y entonces, dicho desde otras palabras, desde otro punto de vista, pues un impuesto es aquella obligación que tienen los contribuyentes afiliados a cierto impuesto, de los cuales el Estado se va a financiar, ¿sí? Y el contribuyente va a obtener un beneficio indirecto de parte del Estado, ¿sí? Porque no requiere una contraprestación directa por parte de la administración tributaria. O sea, si usted paga su impuesto, pues usted va a obtener un beneficio indirecto, ¿ya? ¿Por qué indirecto? Porque si estamos hablando de que el Estado brinda educación pública, si usted no hace uso de la educación pública, pues es ya decisión suya, pero el Estado ahí tiene ese beneficio, por eso se llama un beneficio indirecto, porque puede ser que usted lo goce o no lo goce, dependiendo de la decisión que usted tome, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los arbitrios. Pues el arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. O sea, las municipalidades pueden decretar sus propios arbitrios, ¿sí? Dentro de cada municipio se le denomina a la alcaldía el gobierno local. Y el gobierno local lo que hace es emitir a sus arbitrios, o sea, sus impuestos que le va a recargar a todos los vecinos o a todos los contribuyentes. Y ese dinero obviamente lo van a utilizar la municipalidad para hacer mejoras en el municipio, ¿ya? ¿Qué son las contribuciones? Según el artículo 13, contribución especial o contribución por mejora. Y si hablamos de la contribución especial, dice que es el tributo que tiene como determinante el hecho generador de beneficios directos. O sea, por ejemplo, si yo pago mi seguridad social porque estoy contribuyendo, pues voy a tener mi beneficio de gozar de ese seguro, ¿ya? Y una contribución especial por mejoras es aquella para costear una obra pública.
Pónganle que, por ejemplo, necesitamos adoquinar enfrente de nuestra casa. Nos están solicitando que podamos contribuir con el adoquín o con ciertos materiales, pues venimos nosotros y damos ese dinero. Y al momento de dar ese dinero se denomina una contribución especial por mejoras porque nuestro inmueble o nuestra casa se va a beneficiar porque va a tener un mejor acceso y si tiene un mejor acceso va a tener una mayor plusvalía en ese sentido. Entonces, jóvenes, esos son tributos, ¿sí? Todo lo que hemos platicado han sido tributos. Es dinero que exige el Estado para poder cumplir con todos sus fines. Existen varias clases de tributo: impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Es así como se resume un poco acerca de los tributos. También vamos a seguir avanzando un poquito y vamos a ir al artículo 23. En el artículo 23 vamos a platicar un poquito acerca de las obligaciones de... perdón, vamos a ir al artículo... Perdón, vamos a ir al artículo 17. Por ahí se me había pasado mencionarles. Acá está. Sujeto de la obligación jurídico-tributaria. Entonces, hay sujetos activos y hay sujetos pasivos. El artículo 17 nos habla que el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, porque el Estado es el que está exigiendo, el Estado es al que le tenemos que dar, al que tenemos que pagar o con el que tenemos que contribuir. ¿Y el sujeto pasivo quién es? Bueno, el sujeto pasivo es el obligado a cumplir con las prestaciones tributarias, o sea, son los contribuyentes o son los responsables de pagar el impuesto o el tributo, ¿ya? Entonces, este es el sujeto pasivo, son los contribuyentes, es el sujeto pasivo según el artículo número 18. El artículo 19 habla de cuál es la función de la administración tributaria, ¿sí? Una de las funciones de la administración tributaria es planificar, programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar todas aquellas actividades que tengan vínculos, ¿verdad?, con las relaciones jurídicas tributarias que surjan como consecuencia de la aplicación de la recaudación y fiscalización de los tributos. Entonces, de eso se va a encargar la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, de poder planificar, de poder organizar todo lo concerniente. Ya esté organizado, pues vamos a dirigir y ejecutar, pero como también vamos a supervisar, vamos a fiscalizar que los tributos que se están pagando pues sean los correctos y sean los adecuados. Ahora sí, vamos de lleno entonces al artículo 23. Ya sabemos quién era el sujeto pasivo. En el artículo 23 dice cuál es la obligación de los sujetos pasivos, o sea, todos los contribuyentes. Bueno, la obligación de los sujetos pasivos, pues están obligados, ¿verdad?, al pago de los tributos. No podemos decir, bueno, yo no voy a pagar impuestos, o yo no quiero pagar impuestos, o yo no voy a pagar este mes, sino hasta el otro. No, nuestra obligación o las obligaciones de los contribuyentes es pagar. Obviamente, si no se paga, caemos en incumplimiento y ya se va a pagar intereses, moras, multas y pueden haber sanciones mucho más drásticas, ¿sí? Dependiendo del caso que sea, pues así se va a establecer el tipo de sanción. Vamos a leer ahora el artículo 31. Vamos a hablar de cómo es que se genera la obligación tributaria. ¿Cuál es el hecho generador de los tributos? Bueno, entonces el artículo 31 dice que el hecho generador o el hecho imponible es el presupuesto establecido por ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir
que cuando se da algún acto o algún hecho o se realiza algo, pues que está establecido como un impuesto, pues ahí se está originando, ahí está naciendo la obligación tributaria. Por ejemplo, al momento de comprar un vehículo, yo antes de comprar un vehículo, yo no tengo por qué pagar impuestos sobre circulación de vehículos, ¿verdad? No hay hecho generador, porque yo no tengo vehículos, ¿ya? Si yo compro un vehículo, hago el traspaso, el vehículo está a mi nombre, a partir de ese momento, ese hecho o esa circunstancia de comprar el vehículo, pues hay un hecho generador, ¿sí? Entonces ahí se generó para mí como contribuyente la obligación de pagar ese impuesto. Entonces ahí nace, ese es el hecho generador, ¿sí? Otro sería si hablamos del impuesto sobre la renta, al momento de obtener ganancias, yo establezco mi entidad y todo, yo al final del periodo que se informa, yo obtengo una ganancia, ese hecho de la obtención de ganancia es la base o el hecho generador. Ahí está naciendo mi obligación tributaria porque yo tengo que pagar, ¿ya? Yo tengo que estar pagando todo mi impuesto de mis ganancias, ¿sí? El artículo 35 dice, ¿cómo es que se va a extinguir o cómo es que va a cancelarse, ¿verdad? O cómo va a terminar la obligación tributaria? ¿Cómo vamos a decir, bueno, yo ya no tengo obligación tributaria? Pues muy fácil, va pagándolo. O sea, yo vengo, compré mi vehículo, hice el traspaso, tuve un hecho generador que fue la compra del vehículo, pues ahora cómo yo voy a terminar esa obligación tributaria, pues yo voy a pagar mi impuesto sobre la circulación de vehículos. También puede ser que se dé el caso de compensación de saldos en algunos impuestos o que haya habido una manera de confusión al momento de establecer el hecho generador. Entonces puede ser que hubo un error y que usted no está obligado a pagar o que no nació la obligación tributaria. Puede ser o que haya una condonación o remisión, o sea, que se va a liberar de la obligación. Esto solo lo hace el presidente de la República, tiene el derecho de que haya una condonación de impuestos o que haya una prescripción. Prescripción quiere decir que pasado cierto tiempo eh, ya no se pueda cancelar o ya no se puede exigir porque ya terminó la obligación tributaria. Entonces, de esta manera es como se va a terminar la obligación tributaria. También vamos a leer el artículo 37, perdón, 47, artículo 47, que habla un poquito acerca de la prescripción que ya les decía hace unos momentos, ¿sí? Y acá dice que la administración tributaria puede hacer verificaciones, ajustes o rectificaciones de las obligaciones tributarias eh, dentro de un plazo de 4 años, ¿sí? Entonces, en 4 años, eh, la entidad puede hacer todo este tipo de verificaciones y puede rectificar o ajustar si fuera necesario. De lo contrario, pues ya no se va a exigir por parte de la administración tributaria que usted ajuste sus saldos o que usted pueda pagar la obligación tributaria, ¿sí? Y así hay muchos más artículos, aquí solo los estoy leyendo así saltaditos, pero recuérdense que ustedes me deben de descargar el código tributario y lo deben de leer, porque el beneficio es
para ustedes, jóvenes, para ustedes es este beneficio. Vamos a hablar también del artículo 69. Vamos a ir todos al artículo 69. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una infracción tributaria? ¿Sí? No estamos cumpliendo con lo que establece la normativa. Entonces dice, toda acción u omisión que implique la violación de normas tributarias se dará una sanción o alguna falta, dice, conforme la legislación penal. Entonces es bien importante que se cumplan siempre con estas situaciones. Si no hubiera el cumplimiento, pues se cae en una infracción, y las infracciones, pues, son las siguientes, ¿va? Cuando se paga extemporáneamente las retenciones por la mora, omisión de pagos, de tributos, resistencia a la fiscalización tributaria, o sea, cuando llegan a fiscalizarnos de parte de la administración tributaria y nosotros ponemos resistencia a la administración tributaria, pues eso se denomina como una infracción tributaria. Y algunos de los incumplimientos de las obligaciones formales que versan sobre el artículo 94 y las demás que establece este código. ¿Sí? Es bien importante entonces que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Y vamos a ver así de manera rapidita. Vamos a ir al artículo 85. Habla de las infracciones que se van a sancionar con cierre temporal. En el artículo 85, pues hay varias. ¿Sí? De las acciones, por ejemplo, no emitir facturas, es una, o no entregar facturas, o emitir documentos que no estén autorizados, o utilizar máquinas que no estén autorizadas, ¿sí? Eso son infracciones de cierre temporal. También en el artículo 86 hay más sanciones. Entonces es bien importante que ustedes conozcan lo que establece el Código Tributario para que puedan realmente desempeñar una correcta función en sus labores. Vamos a regresar entonces a la guía que estamos trabajando. Y entonces ya leímos qué son los impuestos, qué son arbitrios y qué es la contribución especial. Ahora los impuestos se pueden clasificar de dos maneras. Los impuestos directos, los que recaen sobre específicamente sobre alguna persona individual o jurídica, que pueden ser personales o pueden ser reales. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto a las ganancias, o el impuesto único sobre inmueble. Obviamente van a pagar este impuesto, el impuesto sobre la renta, sobre los que estén afiliados al mismo, a cualquiera de los regímenes que ahí se pueden establecer. También el IUCI, solo aquellos que cuenten con un inmueble, pues son los encargados directos de pagarlo, ¿sí? Ahora los impuestos que se deben de pagar, que se denomina, que están bajo la clasificación de impuestos directos reales, es el impuesto de circulación de vehículos y también si hay impuesto a las herencias, legados y donaciones. También los indirectos son aquellos impuestos sobre actos, ¿sí? Por ejemplo, si usted no exporta, pues obviamente no va a pagar impuestos. Están el impuesto de exportación, impuesto de importación, impuesto sobre bebidas alcohólicas, impuesto al timbre. Por eso es que si estos actos se llevan a cabo, usted tiene que pagarlos. Si usted no realiza estos actos, obviamente no los tiene que pagar. También sobre consumo, impuesto al valor agregado, todos pagamos IVA en nuestras compras. Todas las compras que nosotros hacemos, pues pagamos el IVA en ese sentido. Impuesto derivado de petróleo cuando compramos combustible o cualquier otro derivado, impuesto a las bebidas alcohólicas cada vez que se consumen las bebidas alcohólicas, ¿sí? Todos estos formularios para pagar los impuestos están en el portal de Declaraguate,
¿sí? El portal de Declaraguate se pueden encontrar toditos los impuestos para poderlos cancelar, ¿sí? Las tasas es el ingreso monetario que recibe el Estado y que beneficia obviamente al que está pagando la tasa, ¿sí? O a la sociedad en general. Eh, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica en algunos lugares es municipal y lo manejan las municipalidades, ¿sí? El transporte también, eh, por estacionamiento, por peaje también, por la licencia de conducir. Recuérdense que se paga, esa es una tasa. Y las tasas se pueden clasificar en tasas fijas cuando el pago es siempre el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, en el RENAP, nosotros cuando vamos allá pagamos, no se llama impuesto, sino se llama una tasa. ¿Sí? Estoy pagando mi tasa, estoy pagando mi arbitrio. Entonces yo ya puedo cancelar en este sentido, pues la tasa que me va a traer un beneficio a mí, porque yo estoy haciendo una inscripción de nacimiento o de matrimonio, de función, o estoy solicitando mi DPI y también hay, por ejemplo, las que se van a registrar en el registro de la propiedad. ¿Ya? También hay variables, las tasas variables o sea, el mismo nombre lo dice que van a cambiar, pueden ser el peaje de una autopista, que esto varía según el tamaño del vehículo, publicaciones en el diario oficial o cualquier otra estampilla. Entonces, un arbitrio ya sabemos que está decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades y hablamos de la contribución especial también, que se va a obtener un beneficio directo de esto, ya sea por mejoras o por seguridad social, ¿sí? Los impuestos en Guatemala todos son decretados por el Congreso de la República, ¿sí? Y son los siguientes: impuesto sobre la renta, impuesto sobre el valor agregado, impuesto de solidaridad, impuesto único sobre inmuebles. Sus siglas son el ISR, el IVA, el ISO, el IUCI, ¿ya? Son los que acabamos de leer. Luego viene el impuesto de timbres. Hay impuesto a los consumidores de cemento, de tabaco, de bebidas alcohólicas y de combustibles. Y algunos arbitrios son los impuestos sobre espectáculos públicos, por ejemplo, los circos, sobre loterías, rifas, sorteos, concursos, impuestos sobre circulación de vehículos y algunas otras contribuciones son al IX. Vamos a contribuir al IX, vamos a contribuir al IRTRA y al INTECAP y cualquier otra contribución por mejora. Entonces, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Cualquier duda o pregunta, pues me pueden escribir o me pueden llamar. ¿Qué tarea les dejo para esta semana? Pues ustedes realicen los mapas conceptuales que consideren necesarios, a lo mejor uno, dos o tres, los que usted considere necesarios, pero que explican esta guía que está acá, ¿sí? Por favor. Entonces, pueden desarrollarlos y los pueden subir a la plataforma. Entonces, esta fue la clase del día de hoy, jóvenes, que se la pasen bien, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho.